Se terminó la historia del arquero goleador del Toluca, Thiago Volpi, se ha terminado. Sí, ya no va a cobrar los penales. Thiago Volpi ya no va a ser el cobrador oficial de penales en los Diablos Rojos del Toluca. Una decisión que vamos a platicar, que vamos a exponer y que también me gustaría, por supuesto, que ustedes compartieran su punto de vista para saber si esto es lo correcto o es lo incorrecto, si es justo o es injusto, si es lapidario o no en contra de lo que había sido Thiago Volpi hasta esos penales que falla el 27 de abril contra justamente la máquina cementera de Cruz Azul en la última jornada antes de entrar a la liguilla y que por supuesto para el Toluca representó no quedar mejor posicionado en la tabla general. En su momento, Renato Paiva, el portugués, señaló que respaldaba por completo al brasileño, que había un respaldo total para lo que había sido un arquero que falló, sí, en ese momento, pero que había sido muy efectivo. Y sí, es que había cobrado 15 penales de forma ininterrumpida sin fallar. Era letal Thiago Volpi desde el manchón penal, los cobraba a la izquierda, a la derecha, abajo, hasta de Panenka los llegó a cobrar y lo hizo de forma magistral Thiago Volpi. En ese momento a mí me pareció un tanto injusto de un sector de la afición, respeto profundamente el punto de vista de todos, pero me pareció injusto como me parece injusto en términos generales el hate que el propio Thiago Volpi dice que tiene de un sector, no digo de todos, de un sector de la afición escarlata que pedían o exigían, uno, que ya no cobrara los penales y dos, hubo hasta una parte de la afición que pedían que se fuera del conjunto escarlata. A mí me parece que es uno de los mejores porteros que tiene el fútbol mexicano, de los extranjeros confiables, un arquero que ha labrado su camino de muy buena forma. No olvidemos que incluso también de penal y de un título el conjunto del Querétaro en aquella Copa frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara y que con el Toluca es cierto que ha tenido hierros como cualquier portero, pero no creo que sus errores sean mayúsculos o que estén por encima de las buenas notas que ha dado Thiago Volpi. Pero así es, el fútbol así es, y la afición, respeto, insisto profundamente, esta parte de hate que tienen contra Thiago Volpi. Lo que de alguna forma me puso a pensar si era justo o injusto que ya no cobraran los penales, esta determinación que el propio Thiago Volpi comunicó en la zona mixta, le daba esta entrevista a Cristina González, compañera de los medios de comunicación en Toluca, me pareció de principio, voy a ser bien honesto, un tanto injusto. Pensé, bueno, ¿por qué ser así con Thiago Volpi que ya no cobra los penales y había sido muy efectivo? Luego viene esa parte también de reflexión que seguramente hizo Renato Paiva con su cuerpo técnico para encontrar la mejor decisión posible. Volpi es un buen cobrador y creo que eso no se va a borrar pese a esos dos penales fallados contra Cruz Azul. Pero también es cierto que en este momento el Toluca tiene dos tipos que creo que son determinantes y son fundamentales de medio campo hacia adelante para esa generación, para esos goles, y van a ser tarde o temprano, evidentemente, o ya lo son, incluso esa pieza fundamental en el esquema escarlata. Uno es Paulinho, el otro es Alexis Vega, y los dos son buenos cobradores de penales. Entre los dos va a ser quien decida Renato Paiva quién va a ser el cobrador de penales en cuanto se dé esa posibilidad. El Toluca fue el que más penales recibió el torneo anterior, el que más esta situación se presentó y el que lo aprovechó de todas hasta esa última jornada. Veremos ahora si con Paulinho, que anda de vena, que es un tipo con categoría, que es un tipo con temple, con experiencia, logra, en dado caso, cuando se dé una situación así, fructificar desde el manchón penal. Lo mismo que Alexis Vega, que también en su carrera ha fallado penales, ojo, pero también ha tenido aciertos. Entonces creo que el Toluca en ese sentido, y ya pensándolo fríamente, creo que puede tener una determinación hasta cierto punto lógica y entendible. Lo de Volpi era un extra dentro de su labor, que la primordial es ser portero, del cual, insisto, es para mí uno de los mejores que hay en el fútbol mexicano. Lo otro no significa que no vuelva a cobrar, porque ¿qué pasaría en un escenario latente de una tanda de penales o de que en algún momento no esté Paulinho, no esté Alexis Vega? ¿Quién va a levantar la mano? No tengo la menor duda que pese a los errores frente a Cruz Azul aquella noche, Volpi levantaría una vez más la mano para cobrar los penales porque tiene temple, porque tiene personalidad. Y creo que eso no se borra con un plumazo de la noche a la mañana. Ahora, si esto es así y si ya lo ha decidido Renato Paiva, pues seguramente el grupo, aunque en el rostro noté a Volpi no tan contento, quizá un tanto a disgusto con esa situación, también lo noté profesional y entregado a esa labor principal por la cual fue contratado, que es ser portero. Entonces vendrá esta situación así. Sin más, Thiago Volpi entonces ha dejado de ser ese espectáculo, porque lo era, hay que reconocer un espectáculo desde el manchón penal, con sus cobros prácticamente perfectos. Se acabó la historia de Volpi goleador con los Diablos Rojos del Toluca.
Vamos a ver si en algún momento en su carrera se vuelve a presentar esta situación de la cual él y cualquier futbolista, pues no son infalibles. Volpi falló y ahora ya no será el cobrador de penales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Siendo honestos, siendo justos con Volpi, yo creo que menos hate y más reconocimiento hacia lo que ha sido la carrera de Volpi en México y en términos generales con los Diablos Rojos del Toluca. Los leo.